también quiero pedirles a todos colaboración, que hagan las consultas que crean necesarias, que pregunten el porqué de las cosas, ¿sí? Acuérdense que nosotros hacemos matemática, no es fe esto, digamos, no es creer ciegamente, ¿sí? Si hay algo que a ustedes no les cierra, alguna idea, algún proceso, pregunten, ¿sí? No hay problema en ese sentido. No sé, Diego, si Laura me parece que no iba a poder hoy estar con nosotros, así que No, arranca cuando quieras. dijo, aparentemente tenía Sale con eco. eh, tenía una reunión, parece un tribunal, me parece, o algo así. Ah, pero no, entonces difícil. Bueno, cuando quieras comenzar, fíjate lo del eco Sí, sí, nada más profe. y arranca cuando esté solucionado eso. Eh, Buenas noches. Noches. A ver, voy a hablarle desde el dispositivo mejor porque así no hace el eco. ¿Se me escucha, chicos? Sí, Sí, se escucha profe. bien. Bueno, le voy a hablar desde el dispositivo porque aparentemente sale con eco y bueno. eh, bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Sabemos que ya estamos desarrollando la parte de derivadas direccionales. La clase anterior que tuvieron con el ingeniero Aspirana, habían empezado o se vieron un ejemplo completo desarrollado con él. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a volver a desarrollar ese ejercicio. Vamos a ver algunos conceptos que a ustedes por ahí les puede llegar a facilitar un poco el cálculo. Eh, otra cuestión también es, sería derivada direccional con respecto ya utilizando el operador, porque ustedes ya lo habían desarrollado anteriormente en el ejercicio número 3 y hoy estamos por el ejercicio número 5. Sabemos, como ustedes ya conceptualmente ya lo tienen, que la derivada direccional es la pendiente en cualquier dirección sobre una superficie. Esta dirección está dada por un vector unitario. Por eso que es muy importante recordar ciertos aspectos. Bueno, ahora vamos a compartir. Me avisan una vez que lo vean. Bueno, vamos a maximizar para que... Bueno, anteriormente ustedes en la materia geometría analítica seguramente lo habrán desarrollado ya. Cuando un vector es unitario, fíjense, ustedes tienen un vector cualquiera dada en forma vectorial. Fíjense, ustedes lo ven ahí que sería un vector al que llamamos A de componente 2 y más 3J. Para que el vector sea unitario, lo que nosotros tenemos que hacer es la razón entre ese vector, entre las componentes de ese vector A, esta sería la fórmula, y su módulo. Lo primero que tenemos que hacer es verificar con la fórmula de módulo si realmente esto es unitario. Saben perfectamente que al ser unitario, el módulo tiene que ser 1. Fíjense que en este caso, yo tomo la componente 2 acá, y la componente 3 lo elevo al cuadrado, eso por Pitágoras, ¿se acuerdan seguramente? Y nos da que el módulo de ese vector en sí es 13. Yo les pregunto, ¿esto es unitario o no es unitario? Al no ser unitario, entonces lo que se realiza es la normalización de ese vector y justamente, que está simbolizado con la letra U, acá ya estaría ya, digamos, el resultado, ya el vector unificado, pero lo que ustedes lo pueden expresar de diferentes formas. Por ejemplo, vamos a ver si puedo escribirlo aquí. El vector U, ustedes también lo pueden
plantear de esta forma. Por ejemplo, de la forma dada en pares ordenados, por ahí le puede llegar a facilitar un poco el cálculo. No hay mucha diferencia igualmente, pero lo que estaría ocurriendo aquí es las componentes de ese vector que nosotros tenemos, componente X, componente Y, y como ustedes vieron que acá ya hicieron ustedes el módulo de ese vector y automáticamente lo que hacen es poner la raíz de ese valor que obtuvimos, que saben que es un número irracional, por eso que se lo mantiene con la raíz. Es a modo de que no trabajen con muchos decimales. Lo que hacemos acá en particular es hacer la propiedad distributiva, es decir, S2 sobre la raíz de 13. Bueno, si se entiende más o menos hasta acá, chicos. Sobre, distribuimos la raíz para cada uno de los componentes del vector, ¿no? Esto está dado en forma de par ordenado, ¿cierto? Lo que es lo mismo, como está expresado aquí, ¿ven? Al finalizar el ejercicio, que obtenemos un vector unitario de componentes 2 sobre raíz de 13, componente Y, más 3 sobre raíz de 13, componente J. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? De mi parte no, profe, se entiende todo. Para comodidad, yo por eso les muestro el cálculo. Ven acá que ustedes tienen en forma de par ordenado también, por ahí les puede resultar más fácil. Pero lo que estaríamos viendo ahora, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver si realmente este vector ya es unitario, ¿sí? Bueno, perdón, ¿hicieron las capturas, chicos? Bueno, entonces borro y vamos a hacer el cálculo acá mismo, ¿sí? Vamos a comprobar si eso efectivamente es un vector unitario. Bueno, acá tenemos las componentes del vector, o sea que para saber si es unitario tenemos que volver a hacer el módulo de U, ¿cierto? Ahora en este caso el módulo de U, ¿sí? Eso entonces va a ser igual. De la misma manera que calculamos, que normalizamos anteriormente el otro vector, esto va a ser 2 sobre la raíz de 13. Todo esto, recuerden que todo esto elevado al cuadrado. ¿Se entiende, chicos? Por ahí no tengo buen pulso, así que por ahí si no entiende lo vuelvo a escribir nomás. Continúo con la otra componente. Lo que vamos a hacer ahora es comprobar si realmente es unitario. ¿Qué tiene que dar como resultado para que sea unitario? Les pregunto. Claro, la raíz o la distancia o la magnitud de ese vector debe ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el 3 sobre la raíz de 13. Bueno, disculpen por ahí la desprolijidad, si es que por ahí no se llega a entender. Esto elevado al cuadrado. Y vamos a comprobar eso justamente. El módulo de U, entonces, siempre tener en cuenta, sobre todo en los finales, marcar la simbología. Recuerden que, bueno, esto por propiedad de la potenciación, cuando tenemos una división, cada uno de estos cuadrados obviamente se distribuyen, eso ustedes ya lo deben tener más que claro. Y bueno, arriba en el numerador nos quedaría 4, porque 2 al cuadrado es 4, y la raíz del 13 automáticamente anula la raíz sobre, directamente acá sería 13. ¿Sí? O sea, esta potencia ya la anula por ser operación inversa de la radicación, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el segundo componente, que es 3 al cuadrado, que es 9, ¿no es cierto? Y nos quedaría también el 13 aquí. Hacemos la suma yo creo que puedo escribirlo acá también. Propiedad de las fracciones, común denominador, y sumamos 4 más 9, que también es 13. Y ahí sabemos que un número dividido a sí mismo es 1, por lo tanto obtengo la raíz de 1, y entonces ya queda perfectamente comprobado que esto es un vector unitario. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Todas esas propiedades algebraicas yo creo que ustedes ya lo tienen más que claro, así que, pero de todas maneras lo repaso para que no queden dudas, ¿sí? Bueno,
borramos esto. Y continuamos. Vamos a otro elemento de la geometría analítica que es muy importante y fundamental para este cálculo. Vamos a la segunda diapositiva. Bueno, como ustedes pueden ver, acá tenemos el producto escalar entre dos vectores. Vieron que tienen dos expresiones. Esta expresión que deriva, no sé si se acuerdan de los cosenos directores, se acuerdan que el coseno de alfa era igual, bueno, el vector u por el vector b dividido, ¿no es cierto? El módulo de u por el módulo de b. Y bueno, en este caso, como nosotros necesitamos el producto escalar, ¿ven? Entonces lo que hacemos es despejar u por b y nos queda esta expresión. Esta expresión está relacionada con lo que ustedes utilizaron en el cálculo, que ya trabajaron en el ejercicio número 3. A ver, les voy a mostrar para hacerle acordar, para que no queden dudas. A ver, voy a dejar de compartir esto. A ver, si me esperan un momentito, vamos a la guía de trabajos prácticos. A ver si estamos en el ejercicio. El número 3, a ver un poquito acá, vamos a ver. Vieron que ahí tienen derivadas direccionales también. Tienen esta expresión, no sé si con el puntero lo ven. La fórmula que trabajaron con el ingeniero. Aquí, ¿se ven? ¿Se alcanza a ver esa parte? Ahí Sí, profe. trabajaron con los ángulos, ¿vieron? Y llegamos a una expresión final. A ver si lo puedo escribir para que lo puedan visualizar bien. Está un poco chico porque es la fotocopia o sea, sería la del práctico, ¿no? Fíjense, acá tenemos la dirección del vector, que usted está perfectamente, acá tenemos la función, y acá tenemos la expresión final, que vieron que esto sería la derivada parcial con respecto a x por el coseno del ángulo, más la derivada parcial con respecto a y por el seno del ángulo. Bueno, obtenemos, hacemos los reemplazos correspondientes y llegamos a la derivada direccional que ustedes ven que acá es un valor. ¿Se acuerdan qué representaba ese valor, chicos? Al principio yo les enuncié una definición de derivada direccional. ¿Sí? Era la pendiente, ¿se acuerdan? La pendiente en cualquier dirección sobre una superficie. Siempre dependiendo de la dirección del vector dado, ¿sí? Bueno, eso es para recordar más, para retomar más o menos lo que habrán visto ya con el ingeniero. Vamos a ir a lo que ahora vamos a desarrollar. Ahora lo que vamos a seguir haciendo es el cálculo de derivadas direccionales, con la diferencia de que ahora vamos a incluir el operador nabla. Se desconectó, parece. Creo que me fui un poquito. Ahí. Probablemente. A mí me pasó también, ni bien entré a la sala, ahí está. No, está acá. No sé qué Vuelvo a habrá compartir. pasado. Por alguna razón se me salió de la... ¿se ve, profe? ¿Se ve, alumnos? Chicos. Sí, se ve, Sí, profe. se ve. El ejercicio que ustedes desarrollaron el jueves pasado es este que ustedes ven aquí. Que tenemos la función determinada por una función muy conocida ya, que ya inclusive cuando desarrollaron ya el gradiente,
Voy a anotar un ratito así para que veamos el desarrollo. Tenemos una función, tenemos un vector. Cada uno de los elementos que vamos a utilizar. Bien. Voy a dejar de compartir para que ustedes vean para que ustedes vuelvan a fijar en donde dice cámara y puedan tener más facilidad. Bueno, voy a proyectar a ver si lo pueden. Ahí anoté los datos, ¿vieron? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alcanzan a ver? Bueno, yo dejé de compartir para que ustedes lo puedan ver cómo vamos a ir desarrollando esto. La expresión que ustedes tienen es f' de b con respecto a el punto AB, esa es la fórmula que utilizó el ingeniero la vez pasada, es igual al gradiente, ¿no es cierto?, de la función en ese punto AB, todo eso multiplicado por el vector unitario, ¿sí? En este caso, ¿qué es conveniente verificar primero? ¿Qué es lo que tenemos que verificar antes de realizar el cálculo? ¿Se acuerdan? Si el vector, ¿cómo tiene que ser el vector? Exactamente. Primero, yo les sugiero siempre, porque pueden empezar también realizando las derivadas parciales, pero siempre yo les sugiero primero verificar si el vector dado es unitario, ¿cierto? Entonces, hacemos el módulo de B, primero, ¿sí? ¿Y a qué va a ser igual? A ver si me dicen. La raíz de 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Si no se ve, me avisan nomás, ¿no? Más, después, raíz de 3 sobre 2. Muy bien. Yo hago chico para que pueda entrar dentro de la raíz. Todo esto al cuadrado. Bueno, hacemos el cálculo. Bueno, distribuimos el cuadrado para la primera componente y distribuimos el cuadrado para la segunda componente también. Todo, obviamente, siempre dentro de una raíz, ¿sí? Bueno, la primera componente nos da 1/4. La segunda, fíjense acá. Simplificamos por propiedad de la potencia, ¿no es cierto? Como tenemos una operación inversa, automáticamente nos quedaría 3. Y acá abajo, denominador 4. Estamos hablando del módulo, ¿no? Siempre tengan en cuenta que trabajar sobre todo con fracciones para que no cree confusiones. Bueno, continúo acá al costado. El módulo de B entonces nos va a quedar, o la norma también. Hacemos esa suma como un denominador 4 y sumamos 1 más 3. Eso nos da raíz de 1, ¿sí? Por lo tanto, ¿el vector es unitario o no es unitario? Es unitario. Entonces, fíjense que no fue necesario normalizar. ¿Lo ven? Entonces ya tenemos ya la certeza de que ese vector que vamos a utilizar, ya podemos realizar el producto escalar, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces esas mismas componentes. Ahora sí, lo que vamos a hacer, yo voy bueno, si hacen las capturas, vamos a enumerar la hoja para que no cree confusiones. Profe, le hago una pregunta ahí. Sí, señor. El menos de la raíz de 3 sobre 2, ¿cómo influye ahí? Ah, sí. Está. Según fórmula es positivo, pero el negativo... Claro. Bien por la observación. Recordemos que cuando la base es negativa y el exponente par, el resultado automáticamente es positivo. Yo en este caso, gracias por habérmelo recordado,
me olvidé de poner el menos, pero automáticamente cuando aplicamos la raíz o a cualquier número, si el exponente es par, como en este caso que es 2, si la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Por eso es que no hubo problema con ese signo ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Claro, automáticamente ya cuando ven un menos, sí. Profesor. Es como que tenés multiplicado la raíz, no sé, raíz de 2 dice, raíz de 3 por -1. Y como todo eso Sí, sí, está sí. elevado al cuadrado, aplicas la propiedad distributiva de la potenciación, entonces te queda -1 al cuadrado, que es 1. Sí, Y claro. después, digamos, eso es lo que sucede. Por eso es que al elevar Sí, al cuadrado queda algo positivo siempre, digamos. sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Se considera esa propiedad, por eso que, ¿sí? ¿Está, profe? ¿Puedo continuar? Sí, dale nomás, dale nomás. Bueno, entonces ya verificamos que sin necesidad de tener que normalizar ese vector, ya nos dio que el vector es unitario, ¿sí? Bueno, ahora lo que ustedes ya, inclusive con la misma función que ya han trabajado la clase anterior, acá vamos a anotar la función f de x y voy a volver a anotar para que x cuadrado por y menos y cubo, creo que era así, cubo por x. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Bien. Ahora lo que tenemos que realizar son las derivadas parciales, que se acuerdan ustedes que considerábamos primero la derivada de la función con respecto a x. Esto ya lo hicimos la clase anterior, pero lo mismo volvemos a recordar. Si estamos derivando con respecto a x, ¿cuál es la constante y cuál es la variable? Claro, si estamos, acuérdate que estamos derivando con respecto a x. O sea, todo lo que no es x es constante, Sí, ¿cierto? todo lo que tiene que ver con la y. ¿Estamos de acuerdo con eso? Exactamente. Entonces, vamos a considerar constante a la i, yo le marco con color acá, ¿sí? Y en el segundo término, yo le separo un término para que usted lo recuerde. O sea que la variable va a ser x. En este caso, entonces, vamos a aplicar la regla de derivación. ¿Cuál sería la regla de derivación que estaríamos aplicando? Yo les recuerdo acá, si yo tengo i igual a la n, y prima va a ser igual a n por a la n menos 1. Yo no sé si ustedes ya adquirieron la tabla de derivación que utilicé la clase pasada. En todo caso, si me lo recuerdan después, lo paso por el chat, ¿sí? Entonces, en el primer caso, 2 por 3 x a la 2 menos 1. Para el primer término, ¿sí? Y en el segundo término, ¿qué situación se nos plantea? Tenemos una constante por la variable. Recuerden que y es igual a c por x, la derivada de y que daba como resultado, ¿se acuerdan? La constante. La constante. O sea que, ¿qué va a ocurrir en este caso, entonces? Y al cubo, exactamente. Directamente y al cubo. Bueno, resolvemos lo que tenemos que resolver. Multiplicamos 2 por 3, que es 6, ¿no es cierto? X. Recuerden que tenemos la y acá, que eso era constante. No pierdan de vista eso, ¿no? X a la 1, directamente ya 2 menos 1 es 1, que lo dejamos así como está, por y menos y al cubo. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Profe. Bueno.
ya tenemos la derivada parcial, ¿no es cierto?, con respecto a x. ¿Se entendieron estas reglas de derivación? Yo simplemente lo que hice fue recordarles para que ustedes por ahí vayan tomando nota, que ya seguramente deben tener alguna tabla también ya ustedes. Bueno, ahora vamos a hallar la derivada parcial de la función con respecto a la variable y, ¿sí? Y ahí, en la misma función, si estamos derivando con respecto a y, cuál es la constante y cuál es la variable en este caso. A ver si me ayudan. X sería la constante. Bueno, entonces yo con color voy a hacer un color diferente para que no se mezcle con lo que ya he marcado. Consideramos constante. Quiere decir que lo demás es variable. Entonces, en el primer caso, tenemos derivada de una constante por una variable. Acá volvemos a ocupar esta regla de derivación. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos la derivada de una constante por una variable? Desaparece la variable y nos queda nuestra constante, que en este caso, ¿cuál es nuestra constante para el primer término? (3x²). Está bien. ¿Vieron que no es difícil? Simplemente tienen que animarse y preguntar nomás, no hay problema. Estamos aquí para sacarnos todas las dudas que tengan. Para el segundo término, bueno, siempre respetando el signo, ¿qué estaría pasando ahí? Si ya la variable es y, ¿qué regla de derivación estaríamos ocupando acá? Se baja el exponente. Exactamente. O sea, tendríamos que usar esta regla de derivación, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 3 después por, ¿me dicen? Y cuadrado por x. Exactamente. Y cuadrado por el hecho de que justamente se hace esa resta por la x. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Vieron que no es nada complicado. Bueno, resolvemos lo que hay que resolver. A ver cómo nos quedaría esta derivada. Menos 3 y al cuadrado, como dijo uno de sus compañeros, por x. Ya tenemos entonces las derivadas parciales de la función, ¿sí? Con respecto, o sea, tenemos las derivadas parciales con respecto a la función. Pero recuerden, pues vuelvo a la hoja anterior, para la expresión que nosotros necesitamos es la derivada parcial, la expresión que nosotros utilizábamos, que era para el gradiente de esa misma función, pero con respecto a AB. Ahora, entre estos datos, ¿cuál le parece a usted que es AB? Entre todos estos datos, recuerden que teníamos la función, el vector, que ya comprobamos que es unitario, y con respecto a quién tenemos que hacer ese gradiente, ¿no es cierto? ¿Cuál sería AB en este caso? Claro, es decir, el AB para nosotros, el dato que tenemos aquí, vendría a ser ese punto que nos da al principio, que en todos los casos, menos 3, 1, exactamente. Ese punto, justamente, es lo que nosotros tenemos que ahora incluir en cada uno de estas expresiones, para así obtener el gradiente, ¿no es cierto?, de esa función en ese punto, ¿sí? Una vez que obtenemos eso, ya tendríamos todos los datos que necesitamos para aplicar esta fórmula, ¿sí? Que es la fórmula de las derivadas direccionales utilizando el operador nabla, ¿sí? Bueno, vamos a ir reemplazando, ¿sí? Vamos a reemplazar, a ver. Esto es lo mismo que decir entonces f ya, gradiente de f con respecto a menos 3, 1. Acá abajo lo vamos a hacer los reemplazos y después vamos a pasar a otra hoja para que hagamos más tranquilo el cálculo. Entonces, recuerden que para recordar, ¿no es cierto?, que el gradiente, la fórmula de gradiente, ¿se acuerdan que era
gradiente de f era igual, bueno, yo les recuerdo nomás simplemente con respecto a x, pi más la derivada parcial con respecto a y, respecto a las componentes j, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí, profe. vamos a reemplazar nosotros ahora en cada uno de estos, donde aparece cada una de las variables, estos puntos este punto que me representa a x y este punto que me representa a y. Voy a la otra hoja para que no se mezcle todo. Bueno, vamos a hacer los reemplazos entonces. Entonces, vuelvo a poner gradiente de f con respecto a menos 3, 1. Y tenemos la primera expresión que, ¿se acuerdan que era 6xy? Yo le voy a volver a anotar para que vean dónde se va reemplazando, ¿sí? Menos y al cubo, todo esto con una componente y, porque recuerden que al hacer el gradiente obtenemos un vector también, ¿cierto? Y la segunda expresión, la derivada parcial, con respecto a y ahora, que era 3x al cuadrado menos 3y cuadrado por x. Ustedes ya lo tienen anotado, así que me pueden ayudar, ¿eh? Con respecto a j, ¿sí? Sabiendo entonces que x es igual a menos 3 y y es igual a 1, ¿cómo nos va a quedar entonces acá? 6 por ¿cuánto? Menos 3. Menos 3, me van diciendo por favor, después por 1, ¿sí? Menos 1 al cubo. Bueno, todo esto con respecto a la componente y. A ver si me dicen lo que sigue. Muy bien, después. ¿Sí? Por menos 3. Bien. Eso, recordemos que es de la componente j. ¿Sí? Vamos a ver qué obtenemos. Bueno, siempre tengan cuidado, no vayan a hacer la suma. Obviamente que sabemos que 1 al cubo es 1 directamente. Acá tenemos 6 por 3, 18, ¿sí? 18 positivo o negativo. Negativo. Y después menos 1, porque justamente 1 al cubo es 1. A ver si me ayudan con el segundo término. Siempre cuando tenemos una potencia, resolvemos la potencia teniendo en cuenta el signo. Entonces, 3 por ¿cuánto? 3 al cubo. 9, positivo o negativo. Positivo. Bien. Después, acá, 3 por 1 al cuadrado, es fácil. Claro, tenemos 3. Pero fíjense, si es 3 por 1, ya automáticamente sabemos que 1 al cuadrado es 1. Podemos realizar ya la multiplicación 3 por menos 3 y esto nos va a quedar 9. Ahora yo les pregunto, ¿positivo o negativo ahí? Positivo, claro, Negativo. por regla de los signos. ¿Bien? Menos por menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso ya terminó ahí, les pregunto, o sigue? ¿Sigue? Sigue todavía porque recuerden que tenemos que solucionar lo que está en cada uno de los paréntesis. Bueno, acá, menos 18 menos 1, que me quedaría menos 19. 19. Y ahí la primer componente. Muy bien. Después, en el otro caso, 3 por 9, 27, ¿no? 27 más 9, y bueno, resolvemos. 27 más 9, ¿cuánto ya les daría? 36. 36. Ahí está. Si no entienden algo, me dicen. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos acá recién? El gradiente de quién? De la función en el punto 3, 1.
Menos 3, 1. Eso mismo. Entonces ya tenemos ya todos los datos necesarios para realizar el cálculo de las derivadas direccionales, ¿sí? Vieron que tenemos esta expresión. Ya tenemos el gradiente de la función en ese punto, ya tenemos el vector unitario. Y ahora yo les vuelvo a preguntar. Yo voy a anotar acá. Esta es la notación que ustedes tienen ahí en la guía de trabajos prácticos, por eso yo estoy utilizando esta misma, ¿no? El gradiente, vuelvo a anotar la fórmula de la función con respecto a AB por el vector unitario, ¿sí? Esta operación que tenemos acá, fíjense, acá inmediatamente lo que obtuvimos, ¿qué es lo que obtuvimos? Un escalar, un Gradiente. vector, un número, Un vector. un vector, ¿cierto? Y, lógicamente, aquí tenemos un vector unitario. Entonces, ¿cómo se llama la operación que vamos a utilizar para poder finalizar el ejercicio? Recuerden que al principio yo les había hecho una reseña de cómo, un repaso de geometría analítica. Si quieren les comparto de vuelta. ¿El para unitario por el vector sería? A ver, les voy a compartir un momentito, a ver si no se me perdió la página. Ahí. Vamos a retroceder. ¿Alcanzan a ver? Ahí compartí la imagen, ahí compartí la diapositiva. ¿Cómo se llama esa operación? Producto escalar. Exactamente, lo que obtenemos es un producto escalar. Y cuando hacemos un producto escalar, ¿se acuerdan que yo había repasado, había ido al ejercicio número 3 de la guía de trabajos prácticos? Se obtenía un valor, ¿no es cierto? Que a eso también se lo denomina escalar. Lo que vamos a obtener es un escalar. Bueno, voy a reemplazar acá los datos y vamos a hacer el cálculo en otra hoja. A ver, tenemos entonces menos 19 de I más 36J por el vector unitario. ¿Se acuerdan las componentes? ¿Me pueden decir? A ver Profe, si... ¿podría dejar de Exactamente. compartir en la Sí, pantalla? sí. Gracias por... Sí. Me estaba olvidando que... Ahí está. Un medio de I, ¿está bien? Después más la raíz de 3 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Menos 3. Ah, tenés razón, sí, menos 3. Voy a poner así para que no nos olvidemos. Sí. Eso es importante tener en cuenta siempre los signos porque ya ustedes ya estarán más familiarizados que al equivocarse en un signo ya... Bien. ¿Cómo se hacía entonces el producto escalar? Se multiplicaba el primer componente del primer vector por el primer componente del segundo vector, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y después, la segunda componente del segundo vector, del primer vector, perdón, con la segunda componente del segundo vector, siempre teniendo en cuenta el signo. Bueno, entonces, ¿me dictan cómo quedaría eso? Menos 19 por... Menos 19 por un medio. Claro, por un medio. Por fórmula más, ¿sí? Y después... 36 por menos raíz de 3 exacto. medios. Muy bien. Siempre teniendo en cuenta el signo y para que no se cree confusiones directamente, se hace este cálculo. Vamos a hacerlo en otra hoja para que se vea bien. Entonces, 19 medios, en el primer componente obtenemos 19 medios, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, 19 por un medio es 19 medios, negativo, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, 19 medios yo voy a anotar acá para que...
Más, acuérdense que ya estamos realizando ya el cálculo final, ¿no? Más el 36, fíjense que esto podemos simplificar directamente y 36 dividido 2, o sea, 36 dividido 2, 18 puede ser, 18. Sí, profe. 18 raíz de 3. 18 raíz de 3. Bueno, simplemente lo que tenemos que hacer acá es una suma, ¿sí? O en este caso una resta. Y ojo acá también, recuerden que esto es negativo también, ¿eh? Así que sería menos 19 sobre 2 menos 18 raíz de 3. ¿Y cuánto le da a ustedes, chicos? ¿Pueden realizar el cálculo? Me dio un número medio raro, profe. Sí, no importa. Número decimal seguro, ¿no? Sí. A ver, 19 medios. Menos 40,67. A ver. Menos 40,6, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, Está bien. menos 40,6. Bueno, este valor que obtuvimos es la derivada direccional de B con respecto a B, ¿sí? Que recuerden, les vuelvo a recordar, este valor que obtenemos es la pendiente, ¿cierto? Es la pendiente de en cualquier dirección sobre una superficie y justamente está dada por ese vector unitario que nosotros utilizamos. Si es negativo el valor, ¿cómo es mi pendiente? ¿Se acuerdan que cuando era positivo era creciente, cuando era negativo era decreciente? Decreciente. Exacto. Estamos de acuerdo. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Si quieren, hicieron sus capturas así antes de pasar al otro ejercicio. Por mi parte no, profe. Bueno, ¿se entendió entonces? Bien. Vamos a hacer entonces ahora el ejercicio C. De la guía, ese que hicimos era el B, ¿no es cierto? Así que vamos a hacer el C. Del punto 5 sería en este caso, ¿sí? A ver, vamos a poner en pantalla para... A ver si... Sería este ejercicio, ¿sí? En este necesito más colaboración de ustedes, a ver si, para que quede bien claro el proceso de cálculo, ¿sí? Tengo una función de x, y. Yo voy a anotar mientras. 1 sobre x. Tengo un vector y 3i menos 1j. F' del vector con respecto a 2 menos 2. Bueno, este sería el ejercicio siguiente al que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. ¿Estamos? A ver si hacen las capturas. ¿Puedo continuar, chicos? Voy a dejar de compartir para Sí, que profe. fijen otra vez A ver, me parece que no lo compartí. Este sería el ejercicio. Lo vuelvo a poner por la duda porque me parece que no apareció. ¿Lo ven, chicos? A ver, acá voy a correr un poco la parte donde está el chat porque no me deja. Ahí está. Bien. Ese sería el ejercicio que vamos a resolver ahora. Tenemos f de x y dado por 1 sobre x menos x cuadrado sobre y. Tenemos un vector que no sabemos si es unitario. Y tenemos el punto en donde tenemos que verificar la derivada direccional, ¿sí? Bueno, dejo de compartir y vamos de vuelta a fijar la imagen donde ya estábamos trabajando. Ahí.
Ahí yo tengo anotado, bien, no sé si se ve. Bueno, acá sí. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué les parece a ustedes más cómodo hacer primero? ¿El hacer las derivadas parciales o verificar si el vector es unitario? Estamos de acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es el módulo de... ¿Sí? ¿Qué tenemos que elevar al cuadrado? ¿3 al cuadrado? ¿Sí? ¿Más? Claro. Fíjense que yo a propósito puse el 1. Fíjense que en el ejercicio ustedes tienen directamente menos j, pero ustedes saben bien que si ya no tienen ningún, al no tener ningún número, automáticamente sabemos que hay un 1. Entonces, teniendo en cuenta siempre el signo, ayúdenme con el signo por ahí para que no nos equivoquemos, ¿sí? Entonces, sabemos que raíz de 3 es 9, ¿sí? Más 1 al cuadrado, base negativa, exponente par, resultado positivo. Entonces, esto sería raíz de 10. Esto es un vector unitario, así como está. No es unitario. ¿Vieron que ocurre exactamente igual que en el primer ejemplo que habíamos visto? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para que el vector sea unitario, vamos a llamarle U. ¿Cuál era la fórmula? Las componentes del vector B, ¿sobre qué? El módulo. El módulo, que justamente lo que tuvimos aquí, es el módulo, ¿sí? Vamos a poner la fórmula para recordar. Y vamos a hacer los reemplazos. Así ya obtenemos el vector unitario. Bueno, ¿qué componentes tenemos que poner aquí? En el numerador. 3 menos 1. Eso mismo. Bueno, yo lo voy a hacer en forma de... es para que les resulte más fácil el cálculo nomás. En forma de par ordenado. 3 y menos 1, ¿sí? El módulo de B ya lo tenemos, porque al comprobar si era unitario, nosotros ya sacamos el módulo. Entonces, raíz de 10. Entonces, ¿cómo va a quedar el vector unitario ahora? A ver si ustedes me dicen. 3 sobre raíz de 10. Y 1 sobre ¿cuánto? Raíz de 10. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí recién se puede decir que el vector es unitario. ¿Ustedes creen conveniente que hagamos la verificación de que si ahora sí esto da unitario? Entonces, lo que tienen que hacer es volver a sacar el módulo de ese vector, ¿sí? Vamos a comprobarlo. Profe, ¿ese sería menos 1? Ah, perfecto. Sí, sí, sí. A ver, porque tenemos claro, es menos 1, sí, sí. Está, gracias por la... Está. Bueno, vamos a verificar si es unitario. Ahora, una vez que normalizamos ese vector, vamos a verificar, siempre no está de más, por ahí nos podemos dar cuenta de que algún cálculo hayamos cometido un error, como en este caso que gracias a la compañera, yo no me di cuenta del signo. Así que tomamos entonces el módulo de ese vector, 3 sobre raíz de 10, todo esto elevado al cuadrado, por la fórmula de distancia o por Pitágoras, como a ustedes les parezca, menos 1 raíz de 10. ¿Sí? ¿Se ve o se alcanza a ver o está un poco confuso? Díganme así, escribo más rápido, ¿eh? Perdón, más grande. Continúo entonces. Se ve bien, profe. Bien, entonces hago una raíz y hacer una raíz más grande para que no ocurra esto. Lo mismo que hicimos hoy, ¿no es cierto? 3 al cuadrado, que es 9. ¿Y qué pasa con la raíz de 10 de acá abajo? También anula y nos queda directamente 9 10. sobre 10. ¿Se entiende por qué no? Estoy haciendo un poquito más rápido porque ya ustedes ya vimos bien en el ejercicio anterior lo que ocurre aquí. Y en este caso, fíjense, ocurre lo mismo que ocurrió en el ejercicio anterior, que teníamos un número negativo, ¿sí? Número negativo, exponente par,
el resultado ya es positivo. O sea que 1 al cuadrado, que es 1, ¿sí? Sobre 10. Sobre 10. Bueno, ahora hacemos una suma final, que ustedes ya lo están viendo perfectamente que me da 1, pero de todas maneras lo hacemos. Común denominador 10 por suma de fracciones, 9 más 1. Entonces, aquí sí ya comprobamos que ese vector es unitario. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hagan sus capturas y continuamos, ¿eh? Entonces ya tenemos un vector unitario para poder realizar el cálculo de la derivada direccional. Cuando está la captura me avisan, así continúo, ¿eh? ¿Estamos? Bueno. Ya tenemos el vector unitario, por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, ¿qué harían ustedes ahora? A ver, ¿qué vamos a calcular ahora? Las derivadas parciales. Exactamente. Entonces, vuelvo a anotar la función para tenerlo aquí a mano, ¿sí? Bien. Derivada, entonces, con respecto a x, de la función con respecto a x. Antes de realizar la derivada, fíjense que acá tenemos, yo les doy una posibilidad de expresar esto de otra forma por ahí para que les resulte más fácil el cálculo, ¿vieron? Acá tenemos, por ejemplo, esto ustedes si quieren lo pueden expresar como x a la menos 1, ¿se acuerdan? Por propiedad de las fracciones, menos x al cuadrado por, en este caso sería y a la menos 1. Eso en el caso de que a ustedes les resulte por ahí más fácil utilizar la regla de derivación de los exponentes, que es lo que ustedes están más, lo que más se aplica prácticamente en la mayoría de los cálculos. Bueno, entonces, vuelvo a tener en cuenta en este caso. Cuando hacemos la derivada parcial con respecto a x, ¿cuál es la constante y cuáles son las variables? Claro, entonces acá tenemos una constante, ¿sí? Acá tenemos una variable, acá tenemos una variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría entonces si aplicamos? Para el primer término, ¿cómo nos quedaría? A ver si me ayuda. Claro. Primero, ¿qué regla de derivación? X. Exactamente. El exponente, ¿se acuerdan? Baja como menos 1 por x a la 1 menos 1. Menos 1 menos 1 sería en este caso, ¿sí? Eso mismo. A ver. En este caso, x es la variable y la constante. Entonces, volvemos a aplicar la misma regla de derivación. ¿Cómo nos quedaría entonces el segundo término? Claro, como esto es la constante, ¿no es cierto? Entonces me queda así como está, ¿sí? La constante tal cual está. ¿Estamos? Vamos a resolver lo que se puede ya resolver. El menos 1, podemos expresarlo ya directamente como menos x a la menos 2. Menos 1, menos 2, ¿sí? Para ir simplificando, 2x, y este y menos 1 lo podemos traer como y nomás otra vez para que nos quede más sencillo después el cálculo, ¿sí? De la misma manera, con el primer término, podemos expresarlo como x, 1 sobre x al cuadrado. O sea, vuelvo a utilizar la propiedad del exponente negativo, ¿sí? Acá no tiene sentido poner al cuadrado porque sabemos que 1 al cuadrado es 1, entonces nos queda de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? A todos les digo así, si es que alguno ya haya hecho, ¿le dio de esta forma la derivada parcial con respecto a x? Sí, profe, así mismo. Perfecto. O sea, yo lo planteo de esta forma porque por ahí ustedes en realidad para hacer el cálculo lo dejan de la forma en que más les resulte más sencillo, pero en este caso yo calculo que de esta forma es más sencillo para expresar esta derivada, ¿sí? Vamos a la derivada de la función con respecto a ahí ahora.
Ahora acuérdense que tenemos, voy a marcar con color, recuerden que ahora X es la constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el primer término, derivada de una constante, ¿a qué era igual? A 0. Bueno, el primer término automáticamente ya queda 0. Más. Acá tenemos, bueno, era negativo. Después luego lo cambiamos de todas maneras. Igual no hay problema. ¿Y cómo nos quedaría entonces la derivada con respecto? Derivada con respecto ahí a la menos 1. ¿Ven? Tenemos la constante. La constante se mantiene, ¿no es cierto? X al cuadrado sobre Y al cuadrado, ¿no? ¿Qué? Eso al finalizar, sí. Bueno, vamos a tomarlo ya. Calculo que por esta simple regla de derivación, ustedes ya deben estar bastante ya familiarizados con esto. Y efectivamente me queda X cuadrado sobre Y al cuadrado. Lo que me estaría indicando entonces que me queda X cuadrado sobre Y cuadrado negativo, ¿no es cierto? ¿A ustedes le quedó negativo también? Sí. Recuerden que en el segundo término era negativo, que se acuerdan acá, por eso es que yo ahí le hice esa aclaración. Bueno, ya tenemos las derivadas parciales. Ahora, ¿qué paso seguía? Yo les hago la fórmula y ustedes se van a acordar, ¿no es cierto? ¿No sería positivo ahí, profe? Sí, positivo. Positivo. Sí. El último. Sí. Ah, sí. Positivo es. Sí. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Puedo continuar? Da positivo justamente por, bueno, le hago esa aclaración. Cuando utilizamos la regla de derivación, vieron que el menos 1, cuando utilizamos acá, ¿ven? Bueno, en este caso, yo directamente no lo desarrollé, pero es por el menos 1. Acá yo le desarrollo. Vieron que es menos 1, ¿sí? Por I a la menos 1 por menos 1. Esa es la regla de derivación que yo directamente consideré el resultado que me dijeron que está bien. Por eso es que al negativo que tenemos acá lo hace positivo, por lo tanto, por eso que me queda positivo. ¿Se entendió por qué queda positivo, no? Sí, profe. Sí, profe. Esa aclaración quería hacer por las dudas para que no queden dudas, ¿sí? Bueno, ahora voy a reemplazar. Vamos a recordar las componentes, ¿no es cierto? Esa tenemos para la primera componente, que sería la derivada parcial con respecto a x, que era 1 sobre x al cuadrado. Voy a tratar de hacer un poquito más rápido porque esto ustedes ya lo practicaron, esto de componente y, más, bueno, en este caso x cuadrado sobre y cuadrado, que uno de los compañeros ya lo tenía resuelto, ¿está bien? Componente j. Pero recuerden que tenemos que tener en cuenta ahora el punto AB. ¿Cuál era nuestro punto AB? A ver si lo recuerdan. 2 menos 2. 2 menos 2, eso mismo. Entonces, 2 menos 2, el 2 positivo vendría a ser x, y el y sería el 2 negativo. Lo que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de esas coordenadas, ¿no es cierto?, en donde aparece x y donde aparece y. Bueno, voy a hacer en otra hoja para que no se me encimen. ¿Están haciendo las capturas, chicos? Díganme por las dudas para que no... ¿Estamos, chicos? Sigan, Sí, profe. sigan. Bien. Si por ahí faltó alguna hoja, me dicen, ¿eh? Bueno, ya tenemos entonces. Vamos ahora a reemplazar el punto, como bien lo dijeron ustedes, 2 menos 2. Y entonces ahí me van a decir ustedes entonces, menos 1 sobre ¿quién? 2 al cuadrado. Sí, vamos a ir resolviendo ya. Perfecto. 4, bien. Después, menos 2 por 2 por menos 2, ¿no es cierto? No, 2 por 2 está bien. Claro, porque el x es positivo. Sí. Sobre y. ¿Qué sería? Menos 2.
menos 2. Bueno, eso con respecto 2 al cuadrado. Acá ya le pusimos 4, pero por eso es que Menos ya lo 2, resolvimos. el y al cuadrado todo. Menos 2 al cuadrado. Ah, perdón. Y el cuadrado. A ver, un momentito, ¿qué sería 2 por menos 2? ¿Sería I así? A ver, Sí, profe. estamos hablando de la primer componente, chicos. A ver, les recuerdo acá, estamos reemplazando acá nomás, ¿lo ven? ¿Sí? Profe, ¿puede poner un ratito la hoja anterior porque se veía borroso? Bueno, no hay problema. Si quieren, levanto un poquito para que... Ahí está, gracias, profe. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Bueno, lo que estamos haciendo nada más ahora es reemplazar, ¿sí? Y bueno, en la segunda componente, x al cuadrado, que era 2 al cuadrado, sobre, bueno, está bien, menos 2 al cuadrado. ¿Estamos bien? ¿Seguro? Sí. Bueno, esto entonces vamos a ir resolviendo. Esto es j. Yo pongo entre paréntesis para que no... Bueno, aquí nos quedaría entonces menos 1/4. Acá, por regla de los signos, ¿vieron? Este menos que tiene acá el denominador directamente lo convierte en más. Y nos quedaría, bueno, 4 sobre 2, que sería automáticamente 2. 2, ¿no es cierto? Bien. Muy bien por la participación, chicos, ¿eh? Y bueno, acá 2 al cuadrado es 4, ¿sí? ¿Sobre cuánto? Sobre 4, que sería 1. Ahí. 4. Exactamente. Ahí tenemos entonces, al finalizar a mí, yo voy a ir haciendo un poquito ya el resultado, me queda 7 sobre 4, no sé si coincide con J, lo que hicieron profe. ustedes. ¿Eh? J en el segundo. J sería, ahí está. Muy bien, ¿eh? Muy bien que están atentos a la clase, chicos. Entonces, más 1, J, ¿sí? No sé si le coincide a ustedes lo que ya resolvieron. Sí, profe. Sí, a mí Bueno, sí. ¿qué es lo que obtuvimos aquí entonces? El gradiente de la función en ese punto. Ahora yo les pregunto, ¿ya podemos hacer el producto vectorial que nos determina nuestra derivada direccional? Ya, claro, ya podemos realizarlo. O sea, es el mismo proceso que hicimos anteriormente, solo que ahora estoy haciendo un poquito más rápido para que podamos alcanzar el otro ejemplo que tengo para dar, para que resolvamos en la clase, digamos. Así que bueno, entonces vamos a hacer la expresión final que ustedes tienen, que era, bueno, sería f' de b con respecto a b. Eso es igual al gradiente de la función con respecto a 2 menos 2. Y ahí, multiplicado, perdón, por, en el caso nuestro, lo que hicimos era, como tuvimos que normalizar, en la fórmula les voy a hacer el reemplazo ese para que ustedes no se olviden. Ve que esto a mí me determina el vector unitario, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia con respecto al ejercicio anterior, eh? Sí, profe. ¿Se acuerdan que en el ejercicio anterior directamente hicimos el módulo y ya nos daba unitario, ¿sí? Entonces, en este caso tuvimos que normalizar primero. Bueno, vamos a hacerle el reemplazo. Entonces ya tenemos inmediatamente arriba, lo tenemos al vector gradiente, más 1j. Siempre es conveniente poner el 1 para no cometer errores. Multiplicado por quién, a ver si se acuerdan. Ya el vector normalizado, ¿no? Que ustedes me habían ayudado rápidamente a calcular. ¿Cuántos eran los componentes de ese vector? 3 sobre raíz cuadrada 3 de sobre 10. Raíz cuadrada de 10, perfecto. Componente I, ¿sí? Menos Después, 1 sobre raíz cuadrada de 10. eso mismo, componente J. Bueno, ya saben ya que para realizar el producto escalar, componente con componente,
¿Sí? Entonces hacemos simplemente ya el cálculo final. 7 sobre 4 por 3 sobre raíz de 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que yo les marqué ahí para que no se confundan. Ahora, el producto de las segundas componentes. 1 por, tengan cuidado con el signo. ¿Sí? Exactamente. Y fíjense que acá yo ya no pongo ya las componentes, porque yo ya considero, recuerden que al realizar el producto escalar, les vuelvo a recordar, se obtiene un número, un escalar justamente. Entonces es por eso que yo ya no tengo en cuenta las componentes I y J. O sea, ya quedaría meramente un cálculo numérico. Bueno, eso, después de realizar todos los cálculos, yo le iba a poner ya directamente el resultado que yo obtuve. Eso me da a mí 17. Si ustedes comprueben después si está bien esto, por 1 sobre raíz de 10, o lo que es lo mismo, 17 sobre 4 raíz de 10. Ese sería la derivada direccional que obtuve para este ejercicio. ¿Cómo sería entonces en este caso la pendiente? Creciente. Creciente, porque fíjense que al no tener el signo ya se considera que es positivo, ¿sí? Entonces, ya está resuelto. Hagan sus capturas. Por ahí si hay alguna hoja que no pudieron realizar bien la captura, me avisan y yo vuelvo a... Acá yo le hago un poquito más grande para que lo vean mejor. A ver. ¿Está? Bueno. Estamos entonces. Bien. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, por ahí? Que alguna cosa que esté medio confusa, alguna duda. Seguimos entonces. Bueno, voy a compartir ahora un ejemplo resuelto. Vamos a ver si se alcanza a ver. Voy a compartir en pantalla. ¿Alcanzan a leer, chicos? ¿Está bien el tamaño? Bueno, tenemos entonces una función determinada, ¿no es cierto? Tenemos que hallar la derivada direccional en el punto 1, 2, en la dirección del vector 3, 3. Vieron que acá tenemos dado en forma de pares ordenados. O sea, esto es lo mismo que si hubiese hecho, por ejemplo, menos 3i más 3j. O sea, que se entiende esa parte, ¿no? O sea, no hay problema con eso, ¿no? Bueno, acá está bien detallado. Si ustedes quieren después este documento, yo les paso por el chat también para que lo tengan como apunte, ¿sí? Fíjense, lo primero que hacemos, expresamos esa raíz como una potencia. ¿Se acuerdan por la propiedad de la raíz cuadrada, ¿no es cierto? O la propiedad de la raíz. Que el índice se convertía en denominador para que resulte más fácil nuestro cálculo. Y acá, ¿qué tipo de función tenemos? Fíjense. Y igual, fíjense bien, a u elevado a la 1 medio. Exactamente. Entonces, muy bien, derivada de función compuesta, regla de la cadena que se aplica. ¿Cómo sería el I' aquí? A ver si se acuerdan. O la derivada de esa función compuesta. ¿Se acuerdan que? Exactamente. De afuera para adentro, ¿no es cierto? 1 medio. Bueno, después igual yo voy a borrar para que... Por la derivada, por la función tal cual está, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos quedaría aquí? 1 medio menos 1. Muy bien, ¿eh? Vieron que ya se lo están memorizando ya. Igual, perdón, falta algo todavía, ¿eh? por la derivada de Por la derivada de u. Exactamente. Vieron que ya lo saben de memoria las reglas de derivación.
Generalmente son las que más se utilizan, por eso es que con la práctica ustedes lo van a ir automáticamente incorporando, ¿vieron? Bueno, entonces esta es la regla de derivación que yo voy a ocupar para hacer la derivada de la función con respecto a x, ¿ven? Fíjense que tengo un medio por la función tal cual está, lo ven acá, un medio menos 1 por la derivada de lo que está adentro, que fíjense, si ustedes se ponen a observar, x es la variable, por eso que este 2 baja, ¿no es cierto? A la 2 menos 1 y la constante igual a 0. ¿Por qué queda igual a 0? Porque recuerden que estamos haciendo una suma, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada me hicieron esta pregunta, sí? Si hubiese estado multiplicando, bueno, ahí sería, quedaría la constante en este caso, pero bueno. Bueno, resolvemos esa fracción, o sea, un medio menos 1 que me queda menos un medio. Y fíjense, este 2 yo puedo simplificar con este 2 que está como denominador, ¿sí? ¿Se entiende? Y bueno, me queda entonces, el resultado me queda de esta forma, pero es una expresión ya simplificada. Pero en realidad ustedes, fíjense, ustedes lo pueden expresar de la forma que a ustedes les resulte más fácil. O sea, esto en realidad también lo pueden expresar como x cuadrado más y cuadrado. Ustedes lo pueden dejar también, pero simplemente es por una cuestión de comodidad, ¿no? A la menos un medio, ¿sí? De x. ¿Se entiende? Ahí parece que le taché, voy a hacer mejor acá para que se vea mejor. Cualquier duda que tengan me preguntan, ¿eh? Esto a la menos un medio. Recuerden que 1 menos un medio es menos un medio. Y bueno, por la propiedad de los exponentes negativos es que queda abajo esta expresión, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Bueno. De la misma forma, fíjense que no varía mucho, solo que varía, lo que va a cambiar es que vamos a estar derivando con respecto a y. ¿Ven? ¿Ven que es muy parecido lo que al finalizar nos queda como resultado? ¿Bien? Misma regla de derivación, solo que en este caso ahora la variable es y. ¿Lo ven, no? ¿Se entiende o voy muy rápido? Se entiende, profe. Bueno. Y prácticamente el mismo procedimiento, de la misma forma que resolver la derivada con respecto a x, se hace derivada con respecto a y, con la diferencia de que ahora nos queda 2y aquí, y lo mismo otra vez, simplificamos el 2 con el 2 del y, y ustedes lo pueden dejar como x cuadrado más y cuadrado elevado a la menos un medio por y, o si no, de esta forma también. Entonces ahí obtuvimos el gradiente de la función nada más, fíjense, ¿eh? Y vieron que le hice esa aclaración, ahora voy a borrar para que no les... Ahí está. El gradiente de la función, fíjense, yo le hice, a diferencia de lo que ya veníamos haciendo, yo primero hice, bueno, el cálculo de las derivadas parciales. Obtuve el gradiente de esa función con sus respectivas componentes. Bien, continúo entonces. Aquí tengo el gradiente que está en azul. Ahora hacemos el gradiente de la función en el punto 1, 2. Recuerden que ese era uno de los datos que teníamos. Fíjense que estamos haciendo lo mismo, solo que yo en este caso ya les muestro reemplazamos el 1 en la x, ¿ven? El 2 en la y. Y bueno, en el caso de la raíz también reemplazamos. Al resolver nos queda la raíz de 5 en ambos casos y obtuvimos ya la derivada de la función con respecto, el gradiente de la función con respecto a ese punto. ¿Hasta acá se entendió? Bien. Borro un ratito, así no podemos avanzar. Fíjense acá en el tercer paso,
verifico si el vector es unitario. Fíjense que tomamos las componentes del vector que eran menos 3, 3, nos da raíz de 18, a la cual yo lo expresé de esta forma, que, bueno, hagamos, no sé si, les explico por qué queda así. Vieron que 18 es 9 por 2, simplemente lo que yo hice fue hacer la distributiva de la raíz, ¿no? Es para que quede claro esto nada más, por la raíz de 9, ¿no es cierto? Y la raíz de 9 vemos que es 3 y raíz de 2, o sea que nos queda de esta forma. Es para simplificar un poco. Vemos que no es unitario, ¿cierto? Entonces, hacemos el procedimiento tal cual como estábamos avanzando. Bueno, hacemos yo lo que hice fue directamente en la fórmula, bueno, hice el reemplazo correspondiente. A ver, voy a borrar esto para que no. No sé si se entiende, ahí ven que hago acá la expresé igualmente de la forma vectorial, ¿lo ven? Hago la distributiva del denominador y hacemos el producto vectorial. ¿Se va entendiendo, chicos, esto? Hacemos componente a componente, el producto de 1/5 por 2/5 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, de hecho, primero lo que hice fue expresarlo en forma de par ordenado, para que me resulte más fácil el cálculo, nada más que eso. Y bueno, y acá ya realicé el producto escalar, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá, no? Una vez que realizamos todas esas operaciones, al finalizar a mí me queda una pendiente positiva, que es la derivada directa, o sea, la derivada direccional me queda como que una pendiente positiva de valor 1 sobre raíz de 10, que seguramente ya con eso ya sería suficiente, ya calculo que si hacemos ese cálculo nos va a dar un decimal. Bueno, pero acá estaría completo. Por supuesto, algunos pasos yo vi porque ya estuvimos practicando bastante con los ejercicios anteriores, más con el ingeniero. Así que este documento, antes de finalizar la clase, le voy a pasar también, y otra vez por las dudas, antes que me olvide también, le voy a pasar háganme acordar por las dudas la tabla de derivación, a lo mejor ustedes ya consiguieron alguna tabla que esté mejor. Bueno, dejo de compartir y continuamos. Profe, ¿Sí? ¿el resultado se puede expresar como un vector o solamente como un escalar? Es un escalar. Justamente al realizar el producto escalar, lo que se obtiene es un escalar, es un número. Y ese valor representa a la pendiente en cualquier dirección sobre una superficie, ¿sí? Justamente la dirección está dada por ese vector unitario. Es la pendiente de esa. Recuerden que usted cuando tenga la pendiente una recta, ¿no es cierto? ¿Está? Sí, gracias. Siempre es un valor a tener en cuenta después cuando vayan a calcular divergencia, y rotor también tiene una explicación eso, porque en uno se hace un producto escalar y en otro se hace un producto vectorial. Ahí hay que tener cuidado. Bueno, les comparto. ¿Aclarada la duda, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si puedo continuar con la diapositiva. Bueno, este ejercicio que ustedes ven aquí es un ejercicio que está resuelto. Yo inclusive incluí ahí el link donde pueden ver la resolución completa. Vieron que ahí tienen bueno, si bien tienen otra notación de fórmula, ¿ven? Ahí tienen la derivada direccional con respecto a la función. Bueno, acá tenemos el gradiente. Y tenemos esta función, ¿ven? Tenemos esta función en el punto. Y tenemos el vector, que lógicamente ustedes primero lo que van a tener que verificar es si es unitario. Les dejo como ejercicio alternativo para que lo puedan practicar, y ahí les dejo el link también. A ver si les doy un ratito para que lo puedan, no sé si quieren anotarlo o hacer captura. ¿Me avisan? Es para que practiquen, nada más que para que quede bien claro este tema. Una vez que ustedes me avisan, yo continúo con la siguiente diapositiva.
¿Estamos? La sugerencia es que intenten hacerlo ustedes primero sin ver el link, pero por ahí yo les muestro el link para que ustedes vean cómo está el procedimiento completo, ¿no es cierto? Así que, bueno. No es unitario, ¿cierto? Ahí ya ustedes fíjense ya de la aclaración que hicimos anteriormente, ustedes ya simplemente con ver ya se dan cuenta que el vector no es unitario. O sea que lo que ustedes tienen que hacer entonces es normalizar, ¿no es cierto? Bueno, les voy a mostrar igual de todas maneras para que no. Si el vector no es unitario, entonces ustedes lo que tienen que hacer para que el vector sea unitario, para que el vector generalmente se le representa con la letra U minúscula, el cociente entre el vector, las componentes del vector, sobre el módulo de ese mismo vector, ¿sí? Inclusive ustedes ya cuando hacen la verificación de si es unitario o no el vector, ustedes ya tienen el módulo. Después, para comprobar si llega a ser unitario, ustedes pueden volver a hacer el módulo de este vector unitario para ver si realmente es unitario, que vieron en uno de los ejercicios como yo lo he desarrollado, ¿sí? ¿Está entonces, chicos? ¿Alguna duda? Bueno. Siguiente. Bueno, para ir introduciendo lo que es otro de los operadores con lo que van a trabajar seguramente ya con el ingeniero que de la clase el jueves pasado dijo que iba a desarrollarlo con mayor detalles, es la divergencia. Fíjense, la divergencia es un escalar o un número. Fíjense que ya le está diciendo que es un escalar o un número, que expresa el aumento de concentración de vectores hacia alguna zona. Fíjense que cuando ustedes analicen la simbología de lo que es este cálculo, fíjense que seguimos trabajando con el operador Nabla, ¿ven? Y se hace un producto escalar, otra vez. O sea que al finalizar, si yo le estoy dando a modo de introducción nada más, después lo van a ver con mayor profundidad con el ingeniero. ¿Vieron? Esta sería la notación Nabla, ¿no es cierto? Esta sería otra notación. Y este es su significado. Cuando hablamos de divergencia positiva, ¿no es cierto? Podemos hablar de una divergencia negativa. Y ustedes van a analizar seguramente el significado inclusive de esos mismos signos. A ver, vamos a continuar aquí abajo. A ver si me fue un poquito. Lo que hace la divergencia, ¿qué quiere decir eso? Que un vector, ¿no es cierto?, lo transforma en un número. O sea, eso hablando, digamos, en términos de un poquito para que les resulte más fácil. Porque lo que estamos realizando aquí, ustedes van a notar la diferencia con el rotacional después. Esta expresión que ustedes tienen acá es un producto escalar. Y cuando hablamos de producto escalar, yo les vuelvo a reiterar, estamos hablando de un valor o un escalar, ¿no es cierto? Un número que pertenece a los reales, ¿no es cierto? Bien, muestro acá en lo voy a borrar para que no. Este ejercicio que está desarrollado en el práctico de ustedes, que tienen a modo de ejemplo, que yo creo que lo vieron ya con el profesor, con el ingeniero, fíjense que tenemos el campo vectorial, justamente campo vectorial, ¿por qué? Porque tenemos un vector, ¿ven? ¿Lo ven? Tenemos las componentes M, vieron que acá como aplica la fórmula, tenemos que hallar la divergencia de ese vector, y vieron que hacemos la derivada parcial del primer componente M con respecto a X, lo mismo la derivada parcial con respecto a y del segundo componente al que llamamos n. ¿Ven? Esta es la fórmula que van a utilizar cuando te van a hallar la divergencia de ese campo vectorial, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos la fórmula como se representa también, ¿ven? Acá tenemos el operador Nabla, ¿vieron? Que esto representa el operador Nabla, y aquí tenemos el campo, en este caso vectorial. Y lo que tenemos al finalizar es esta expresión que obviamente después cuando ustedes terminan de calcular van a obtener un escalar. Acá tienen el ejemplo
Lo que ustedes, lo que acá le está apuntando es el ejemplo, en el ejemplo 4, que lo van a ver a continuación. Es nada más que tener en cuenta esta fórmula, por supuesto, siempre acordarse de lo que significa cada una de estas expresiones o de estos operadores que con lo que van a trabajar ya el jueves, supongo. Continúo, a ver, borro texto. El otro operador con el que van a trabajar también, que se llama rotor o rotacional. Seguramente la más familiar que yo creo que como rotor ya directamente a ver, ahí está, ¿ven? Fíjense, el rotor. Podemos calcular el producto vectorial del operador con el campo vectorial, ¿ven? O sea que otra vez estamos trabajando con el operador Nabla, ¿lo ven? Y esta sería la expresión. El operador Nabla vectorial, el campo vectorial. Lo que se obtiene si estamos trabajando con un producto vectorial. A ver si se acuerdan por geometría analítica. ¿Qué se obtenía? ¿Un valor o un vector? Repito la pregunta. Cuando ustedes hacían un producto vectorial, cuando realizaban el cálculo, ¿obtenían un vector o un simple número perteneciente a los reales? Un vector, claro. Por eso es que acá le hace esa aclaración, ¿eh? Ustedes tienen que fijarse bien esa diferencia antes de entrar a operar con con estas fórmulas, con estas expresiones matemáticas que ustedes tienen aquí, ¿no? A ver, voy a ver si lo puedo. Bueno, acá abajo, bueno, a mí el Zoom me está impidiendo ver bien para que... Yo no sé si ustedes lo ven bien ahí la fórmula, ¿no? Sí, profe. Bueno, esta es la fórmula que ustedes van a utilizar, ¿eh? Tenemos una determinante de 3 por 3, ¿no es cierto? Seguramente van a utilizar la regla de Sarrus para hacer el cálculo. Vieron que acá tenemos los versores, los I, J, K, que ustedes ya lo conocen, que son las componentes de cada uno de esos, o sea, la dirección que tenemos que tener en cuenta para realizar el cálculo. En la segunda fila tenemos cada una de las derivadas parciales que le corresponden al operador Nabla. Y en la tercera fila, justamente tenemos las componentes del campo vectorial del cual ustedes después lo van a realizar el cálculo. Acá yo no sé si puedo volver atrás para ver. Bueno, lo que tuve que hacer es mover un poquito acá para que pueda ver la fórmula. Y a ver. Vamos a borrar para que... Y bueno, este sería el producto vectorial, ¿ven? Primero se hace la expresión, o sea, ponemos el operador, ¿vieron? Por cada una de las componentes del campo vectorial. Y bueno, después de eso es que ustedes lo que tienen que utilizar es esa determinante que ustedes tienen ahí al final. Esto sería como una introducción para lo que ya van a desarrollar con más profundidad para la clase siguiente. Y bueno, voy a pasarles para finalizar, le voy a pasar los materiales que le adeudo a ustedes. A ver si encuentro el chat aquí. Bueno, aparentemente me está impidiendo. Les quiero pasar ese ejercicio que está resuelto para que lo puedan ver ustedes. Está en Word, así que... Me avisan si me sale con error. No lo puedo pasar al archivo. Bueno, seguramente después con alguno de sus compañeros voy a ver si porque no me deja pasarle por el chat el archivo, ¿no? Por alguna razón.
A ver, vamos a ver si porque está abierto, ¿verdad? Vamos a intentar de vuelta. Téngame un poquito de paciencia para ver. Bueno. Ahí pasó. En el chat pasé para todo ese ejercicio que tomé como ejemplo para que ustedes lo tengan para practicar. Ahora vamos a pasar la tablita que la vez pasada no les pasé. No me deja, che, aparentemente algo estoy haciendo mal acá entonces. Bueno, la tabla yo no sé si ya lo tienen, o seguramente ustedes tendrán. Seguramente ya estarán trabajando con otra tabla, así que, bueno, con alguno de sus compañeros seguramente les voy a facilitar, ¿no? Bueno, profesor. Sí, Diego. A su disposición, señor Mm, profesor. perfecto. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? Antes de seguir, vamos a seguir brevemente un ratito más. Si tienen alguna consulta que quieran hacer, me llama la atención que por ahí nadie ha preguntado por qué se consideró un vector unitario en el caso de la derivada direccional, digamos. No sé si alguno lo pensó y quizás no lo dijo, o alguno ya sabe la respuesta, digamos, pero me llamó la atención porque comenzamos, digamos, de esa manera. Establecemos la derivada direccional considerando gradiente y un vector unitario. Ahora, ¿por qué un vector unitario y no otro vector, por ejemplo? No, eso es, no sé si alguno lo pensó o ya lo sabe, pero me gustaría que lo busquen en todo caso si es que no lo han pensado o no se han preguntado, digamos. Bueno, si no tienen consultas, sí queda para la próxima clase eso que les pregunté. Me gustaría que indaguen, digamos, perdón, en lo que hemos visto hoy, en lo que hemos visto en en las dos clases de la semana pasada. ¿Por qué consideramos un vector unitario y no un vector cualquiera, por ejemplo? La pista sería que vean la expresión de la derivada direccional teniendo en cuenta el gradiente y el vector, analizando, digamos, ahí qué sucede. Así que eso voy a preguntar la semana que viene. Voy a anotar por acá antes de olvidarme, porque si no... Estamos entonces, si no tienen consultas, dudas, vamos a ir finalizando la clase. No se olviden de, antes de salir, pasar por el chat y escribir los... Y ya, está apurado, Barrio. Su nombre y apellido. No, ahora a descansar un rato el cerebro y después a meterle otra vez de madrugada. Lo que me olvidé de preguntar es, ¿qué fue lo último que han desarrollado con el profe Barreto hoy? ¿Hasta qué tema pudo llegar, digamos? Si ya entraron en operadores vectoriales o no.
Sobre el hessiano. Integrales múltiples, ¿sí? O sea que rotor divergencia todavía no, digamos.